Doctora Graciela Adriana García Rodríguez, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó la especialidad de Anatomía Patológica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el curso de alta especialidad en Citopatología en el Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, buenos días. Mi nombre es Graciela Adriana García Rodríguez. Estoy cursando el curso de alta especialidad en citopatología. Estoy por salir del curso. Y bueno, le agradezco a la Academia Mexicana de Citopatología por la invitación a darles brevemente una plática sobre el uso de una plataforma digital para la interpretación de citología cervical en base líquida, y es, bueno, la experiencia del Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Para empezar, les hablaré brevemente sobre algunos antecedentes y datos estadísticos importantes, pues establecen un contexto por el cual surge el interés por hacer este estudio. Y bueno, pues sabemos que en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud determinó que el cáncer cervicouterino es el cuarto tipo más frecuente en mujeres, con 570,000 nuevos casos a nivel mundial y 311,000 muertes. Y bueno, que el 90% de las defunciones de esta enfermedad ocurren en países de ingresos bajos y medios. Esto es importante, pues las tasas de mortalidad son 3 veces más altas en América Latina y el Caribe que en Norteamérica. Esto pues evidencia enormes desigualdades en la salud. Por otro lado, pues el tamizaje que es seguido del tratamiento de lesiones identificadas es una estrategia de prevención que es efectiva y tiene un bajo costo. La prueba de Papa Nicolau es un procedimiento de tamizaje que se utiliza para detectar cambios displásicos en las células cervicales sobre la base de propiedades de color y forma de los núcleos, así como regiones del citoplasma, y es la técnica que más comúnmente se utiliza para detección temprana y diagnóstico del cáncer cervicouterino. Si se realiza con un programa de detección regular y un seguimiento adecuado, puede reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino hasta un 80%. Es importante reconocer las lesiones de alto grado. En el caso de la citología de tamizaje, pues no todas las lesiones de bajo grado van a evolucionar a cáncer, incluso cuando no son tratadas. Se estima que del 15 al 25% de las lesiones de bajo grado van a progresar a una lesión de alto grado. También sabemos que el análisis convencional de las imágenes de Papa Nicolau es lento, laborioso y que es propenso a errores, y además la categorización de las células en ocasiones puede ser muy subjetiva e inconsistente por las variaciones que pueden haber inter e intraobservador. En la imagen se muestra un ejemplo de un campo de alto poder en una citología cervicovaginal convencional, en un extendido convencional. Y bueno, lo que se ha establecido es que se requieren aproximadamente 10,000 imágenes de este tipo para poder revisar o escanear toda la laminilla. Entonces, pues se trata de un trabajo que requiere de paciencia, a veces puede ser lento y por este motivo puede ser también propenso a errores. Los componentes principales de un sistema digital pues son de un sistema digital para uso en el área de patología. Van a incluir un escáner de laminillas, un software con visor de imágenes y un monitor de pantalla. El proceso de digitalización de las laminillas, en combinación con el desarrollo de programas especializados en identificar y medir características que habitualmente se observan en el microscopio, pues han suscitado en los citopatólogos la oportunidad de utilizar estas herramientas diagnósticas que podrían resultar en la generación de interpretaciones precisas y altamente reproducibles.
Y bueno, la inteligencia artificial entonces se va a definir como cualquier tecnología en la que las máquinas puedan realizar actividades consideradas inteligentes o humanas. Esto implica la codificación de la máquina para realizar tareas específicas de manera inteligente. Y bueno, las técnicas de aprendizaje profundo son una rama de la inteligencia artificial que se relaciona con el problema de aprender a partir de muestras de datos. El aprendizaje automático va a emplear una variedad de técnicas estadísticas, son probabilísticas y de optimización, y van a permitir a los equipos aprender de ejemplos anteriores y detectar patrones difíciles de discernir a partir de conjuntos de datos grandes o complejos. Esto es con la expectativa de que establezcan sus propios patrones para interpretar y actuar sobre nuevos datos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de los programas de inteligencia artificial. Y bueno, sabemos que desde la década de 1960, numerosos proyectos han desarrollado sistemas de análisis asistidos por computadora que conducen a una serie de productos comerciales. Y en la imagen vemos uno de los más representativos, que es el CytoAnalyzer, que fue desarrollado en Estados Unidos y fue el primer intento de construir un dispositivo de tamizaje automatizado basado en el concepto de tamaño nuclear y densidad óptica. Desafortunadamente, las pruebas del CytoAnalyzer revelaron que el dispositivo producía muchos falsos negativos. Otro de los sistemas fue CyBEST 200. Este fue desarrollado en Japón y se basó en características del área del núcleo, de la densidad del núcleo, del área del citoplasma y la relación núcleo-citoplasma. El prototipo fue utilizado en grandes ensayos de campo en el programa japonés de tamizaje y mostró resultados prometedores, pero nunca se convirtió en un producto comercial. Durante la década de los 90 hubo una fuerte competencia entre las empresas estadounidenses en el desarrollo de tecnología de tamizaje y también hubieron grandes esfuerzos por conseguir la aprobación de la FDA, ya que ningún sistema se puede vender en Estados Unidos sin este consentimiento. En 1998 fue TriPath la primera empresa que recibió la aprobación de la FDA y fue la fusión de Neopath, Neuromedical y AutoSite. En 2004, BD Focal Point Slide Profiler, que es la imagen que vemos, se desarrolló sobre la base del sistema AutoPath 300. Sin embargo, se añadió una nueva técnica de preparación de muestras en base líquida llamada SurePath. Esto para mejorar aún más el rendimiento del sistema, aunque también puede analizar laminillas convencionales. Este es un ejemplo de uno de los software que están disponibles para la digitalización de imágenes de citología. Y bueno, vemos que en este caso es utilizado como una imagen para poder enseñar de manera remota a algunas personas, estudiantes o en conferencias. Y vemos un extendido de una citología donde se pueden hacer varias cuestiones en esta plataforma. Una de ellas es, bueno, tiene aquí una barra en la cual se puede hacer zoom y se pueden ver las imágenes en una de las orillas de la pantalla. Entonces, de esta manera podemos ver detenidamente algunas características que nos sean de interés y en la parte de arriba se ven una serie de casos que han sido previamente escaneados y que le permiten a la persona que manipula este software a acceder a estas imágenes vía remota. Otro de los software que están disponibles es este, en el que vemos que hay también una barra de zoom. De esta forma podemos ir a áreas de interés. Igual se pueden hacer anotaciones, como vemos aquí, en un círculo.
Y bueno, estas imágenes de interés igualmente se les puede hacer un acercamiento y mostrar de esta forma un diagnóstico. También en la parte de arriba se ve una laminilla escaneada en su totalidad, que es la que pertenece a este caso. De esta forma podemos ver la localización exacta de la imagen que estamos viendo en Zoom, para posteriormente ir a la laminilla completa y bueno, poder ver otras características en el resto de esta laminilla. También cuenta con una barra de herramientas de dibujo para poder hacer anotaciones. Finalmente, pues los tipos de dispositivos de imagen digitalizada son algunos de estos, como el microscopio con cámara digital, los escáneres de laminillas, los microscopios digitales robóticos y los sistemas de análisis de imagen. Tenemos que entonces el aprendizaje automático y las técnicas de imagen permiten analizar automáticamente imágenes de citología y hacer que el proceso de tamizaje sea más rápido y fiable. Esto lo proponen varios documentos presentados en la literatura. Las laminillas que han sido digitalizadas y que están disponibles para los patólogos en un laboratorio pueden ser utilizadas para diversas tareas. Uno de ellos es el control de calidad, que puede hacerse vía remota. Otro es la telemedicina para aquellos lugares en los cuales el acceso a la infraestructura o áreas que están marginadas pueden hacer llegar el diagnóstico más rápido y de una forma confiable. También para medir la variabilidad que hay intra e interobservadores, para pruebas de competencia y para el archivo de laminilla o solamente de algunas imágenes que sean representativas de cada caso. Un sistema automatizado de análisis de citología cervicovaginal consta de 5 etapas. En una primera etapa hay la adquisición de imágenes, que implica todas aquellas herramientas y técnicas que son utilizadas para obtener imágenes digitales de la laminilla de Papá Nicolau, seguido del preprocesamiento, que va a implicar la mejora de la imagen por medio de la extracción del fondo y la definición de regiones de interés en las imágenes, la segmentación, que va a ayudar a la extracción de regiones de interés de una imagen de Papá Nicolau, y para estas imágenes citológicas el enfoque va a recaer en el núcleo, ya que las características malignas o anormales van a ser más prominentes en este sitio. La extracción de características, que se refiere a la descripción de las propiedades de las regiones seleccionadas de interés, y los dos enfoques principales para describir estas propiedades van a ser el de textura y estructura. Finalmente, la clasificación, que es donde la máquina finalmente va a separar las células en normales o anormales. Y en este ejemplo vemos imágenes tomadas para ser analizadas por el software. Este ya tiene previamente establecidos patrones y criterios nucleares, en este caso, como se muestra en el ejemplo, que pueden ser de tamaño, forma y color, y que posteriormente van a ser extrapoladas a las imágenes que le hemos mostrado, y puede de esta manera establecer una clasificación y seleccionar las imágenes que son consideradas como normales o meterlas en el grupo de anormales. Los propósitos de un sistema automatizado, o lo que se pretende idealmente, es reducir el sesgo de los observadores, tamizar casos normales para que el patólogo únicamente se concentre en casos sospechosos. De esta manera, pues reduce la cantidad de trabajo que puede tener el patólogo. Cuantificar características para que sean interpretadas, y también idealmente pues ser efectivos en términos de costo. La plataforma TechSite es la que se utilizó para este estudio. Y bueno, TechSite va a utilizar análisis de imágenes de aprendizaje profundo para ayudar al patólogo a tomar decisiones diagnósticas. En Estados Unidos, a pesar de que su uso solamente es en investigación, fuera de Estados Unidos depende de las regulaciones de cada país. Y bueno, actualmente TechSite solamente está
hecho para hacerse en preparación en base líquida, aún no está disponible para la citología convencional. Esta es una de las imágenes que vienen en el programa TechSite y nos muestra un flujo de trabajo que es básicamente lo que previamente habíamos visto en una diapositiva previa. Y es simple, primero se hace el escaneo de las imágenes para que éstas puedan ser subidas al programa y puedan ser preclasificadas con análisis de imágenes para posteriormente ser revisados por el patólogo y finalmente hacer un informe donde se van a probar las preclasificaciones de estas imágenes arrojadas por el software. Pueden ser incluidas en los informes y asimismo se le pueden hacer anotaciones. La prueba utiliza el sistema definido en Bethesda 2014 y nos muestra una serie de organismos de cambios no neoplásicos, de atipia de células escamosas glandulares, como lo establece el Bethesda 2014. Y esta es una imagen tomada del programa, donde se muestra en uno de los casos una representación de lo que se tomó para este caso como organismos, los enumera, los cuenta, y si uno le da clic en cada una de estas opciones, aparecen aquellas imágenes que fueron clasificadas como tal. Al ingresar con el usuario, esta sería la pantalla principal en la que TechSite nos muestra la serie de laminillas que fueron escaneadas, los casos, aquí rotulados con su número correspondiente. Se muestra una barra de búsqueda también para tener acceso más fácilmente a los casos. Y también tenemos la posibilidad de dar clic y visualizar las imágenes que ha arrojado el sistema. Se puede ver también un reporte, que vamos a ver más adelante, cómo es que el software lo va a presentar, y se pueden hacer anotaciones de cada uno de los casos. Este sería uno de los ejemplos de la lista que vimos previamente. Se puede dar clic y nos va a arrojar esta serie de imágenes. Como les mostré, pues bueno, viene aquí como una especie de índice o menú de las células que ha detectado en cada caso y el número de las células que fueron identificadas así. Se puede dar clic en cada una de ellas y en este caso, por ejemplo, estamos viendo las imágenes arrojadas de células escamosas atípicas en el programa. Si podemos ver, muchas de las imágenes están repetidas. Sin embargo, vemos que el programa ha determinado de manera correcta muchos de los cambios nucleares y citoplasmáticos necesarios para establecer una atipia de células escamosas. Asimismo, es capaz de reconocer algunos de los principales microorganismos, como son la tricomona, que vemos en este caso, varios ejemplos de estos organismos que son representados en las imágenes que nos muestra TechSite, y también células clave para poder establecer el diagnóstico de viraje en la flora vaginal. Este es otro de los casos que tienen células escamosas atípicas. Igual vemos que muchas de las imágenes están repetidas, pero bueno, en este caso, si damos clic en una de las imágenes, podemos ver otras opciones para visualizarlas. En este caso, pues vemos la localización de la célula en particular en el resto del extendido. En uno de las esquinas de la pantalla podemos ver el escaneo de la laminilla en su totalidad, y de esta manera podemos ver en qué parte de la laminilla está localizada y podemos ver también la referencia de esta célula con respecto a las que están a su alrededor y podemos ir a otras células de interés. En la parte de abajo se muestra otro de los ejemplos en los cuales podemos visualizar las imágenes. De esta forma es en una manera horizontal donde podemos ir viéndolas una por una, pero de una forma un poco más rápida a lo que serían las pantallas anteriores.
También la máquina es capaz de establecer estas células que no son propiamente atípicas, solo son cambios no neoplásicos, como son la atrofia. Y bueno, de esta manera, en una citología de tamizaje que fuera negativa, también se le puede hacer las anotaciones de que, bueno, pertenecen a un extendido de una mujer donde el epitelio presenta atrofia. Finalmente, este es el tipo de reporte que nos lanza el software. Y si vemos, podemos hacer anotaciones sobre el nombre de la paciente, la fecha en la que fue tomada el estudio, y en este caso en particular, pues se muestran los hallazgos de células que fueron detectadas como reactivas, los organismos que se encontraron, y una cosa que es muy importante es que TechSite no nos va a dar diagnósticos, únicamente nos va a arrojar aquellos hallazgos que el software haya interpretado como reactivos, como microorganismos, como células escamosas atípicas o glandulares, pero es trabajo del patólogo hacer los diagnósticos. Entonces, bueno, TechSite sí se basa en el sistema Bethesda 2014 para todos estos hallazgos, pero es importante recalcar que no se trata de un programa que haga diagnósticos específicos. Entonces, pues bueno, el software de inteligencia artificial es una herramienta que puede ayudar a la generación de interpretaciones precisas y altamente reproducibles, pero no hace diagnósticos al momento. Y esta es la portada del estudio que se realizó para fines de titulación. Lo hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología. El título que lleva este trabajo es Estudio comparativo entre la interpretación de la citología cervicouterina en base líquida realizada en el microscopio y en un sistema basado en inteligencia artificial. El propósito del estudio fue comparar la interpretación de muestras de citología cervicovaginal en base líquida de manera convencional hechos al microscopio y al evaluar imágenes obtenidas de las laminillas en un sistema digital automatizado. Fueron utilizadas las mismas laminillas para ambos propósitos. La utilidad del estudio es que, bueno, en un futuro o idealmente con estos resultados se pueda optimizar la lectura de las citologías cérvico-vaginales y pueda aplicarse en telemedicina para lugares donde la emisión de los diagnósticos pueda demorarse. Otra de las situaciones importantes es que el uso de herramientas digitales permite a los patólogos mantener operaciones durante emergencias de salud pública, como lo ha sido la pandemia que estamos viviendo actualmente, con el fin de continuar con la atención al paciente y proteger la seguridad personal en la atención sanitaria, que es crucial para garantizar una práctica ininterrumpida, evitando así retrasar reportes de patología. Otro de la utilidad de este estudio, bueno, que buscamos al realizar este estudio es proveer información para realizar un ensayo de prueba diagnóstica con el fin de evaluar la eficacia de este software. Ante la posibilidad de tener acceso a este sistema de pretamizaje y la falta de artículos realizados en México, este estudio también pretende comparar y discutir ventajas y limitaciones del análisis de imágenes y resultados arrojados por el software de inteligencia artificial contra aquellos que fueron generados de la observación convencional de las laminillas al microscopio. Este estudio fue un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. Se realizó en el Departamento de Citopatología del Instituto Nacional de Cancerología. Se tomaron 500 laminillas que fueron proporcionadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que fueron producto de muestras de citología cérvico-vaginal en base líquida realizadas en el año 2019 y que fueron tomadas para estudio de tamizaje, recibidas para control de calidad externo procedentes del Laboratorio Estatal de San Luis Potosí.
Las laminillas se revisaron al microscopio por 5 citopatólogos, 3 pertenecientes al Instituto Nacional de Cancerología y 2 al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, y posteriormente fueron digitalizadas y analizadas por el software TechSight de inteligencia artificial para ser interpretadas nuevamente por los mismos citopatólogos. El estándar de referencia fue un diagnóstico de consenso hecho al microscopio por los 5 citopatólogos participantes. Tomamos en consideración todas aquellas laminillas de citología cervicovaginal en base líquida que contaran con imagen digitalizada y eliminamos todas aquellas laminillas en las cuales se encontrara algún error en el proceso de escaneo. Uno de los objetivos secundarios fue analizar la variabilidad inter e intraobservador de las lesiones intraepiteliales diagnosticadas en el microscopio y en el sistema TechSight. Este es un ejemplo de la base de datos. Bueno, es un ejemplo porque solamente muestra 20 casos, pero fueron 500 casos. Tenemos los números, solamente, bueno, llegan del 1 al 500. La forma en la que fueron rotuladas cada una de las laminillas o identificadas. Tenemos a los 5 citopatólogos participantes y el diagnóstico del consenso al final. Cada uno de los citopatólogos hizo un diagnóstico al microscopio y en el software. Y bueno, esta es la codificación que utilizamos para cada uno de los diagnósticos basados en el sistema Bethesda. Como resultados, tuvimos que de las 500 laminillas consideradas para este estudio, 7 fueron descartadas por presentar algún error en el proceso de escaneo. Tuvimos entonces 493 laminillas evaluadas, donde el diagnóstico del consenso o el diagnóstico final de la revisión hecha por los 5 citopatólogos al microscopio fue de 386 citologías negativas para lesión intraepitelial y 91 positivas, de las cuales 11 se clasificaron como significativas y 80 no significativas. Esto basado en el manejo médico. A continuación les voy a decir cuáles fueron significativas y no significativas. En un primer análisis se consideraron solamente casos positivos, negativos e inadecuados. Esto al microscopio y en el programa de inteligencia artificial. En un segundo análisis también se consideraron los casos positivos, negativos e inadecuados, pero los casos positivos se clasificaron en significativos y no significativos de acuerdo al manejo médico, siendo los significativos la lesión de bajo grado, no se descarta alto grado, la atipia de células escamosas, no se descarta lesión intraepitelial de alto grado, las lesiones de alto grado, el carcinoma epidermoide, la atipia de células glandulares y el adenocarcinoma. Y para los casos no significativos consideramos la atipia de células escamosas de significado indeterminado y las lesiones de bajo grado. Este es uno de los ejemplos de las imágenes arrojadas por el programa TechSight y que, bueno, fueron evaluadas por los citopatólogos para establecer los diagnósticos. En el primer caso son imágenes representativas de lesión escamosa intraepitelial de alto grado que fueron generadas por el programa, y en el segundo caso, pues de imágenes representativas de lesión de bajo grado. En cuanto a los resultados que obtuvimos, se muestra aquí la concordancia entre la revisión en el microscopio y el programa de inteligencia artificial. Es el ejemplo de uno de los citopatólogos, en este caso el designado como citopatólogo número 1. Fueron los diagnósticos que se establecieron en el programa de inteligencia artificial y al microscopio. En un primer análisis, considerando los casos negativo, positivo e inadecuado. Vemos, por ejemplo, que este citopatólogo diagnosticó 112 casos positivos, de los cuales 81 también fueron diagnosticados como positivos en el programa de inteligencia artificial. Vemos que 30 de los casos fueron diagnosticados en el programa de inteligencia artificial como negativos. Esto quiere decir que hubieron 30 casos falsos negativos. Vemos que en el caso de los inadecuados se hizo el diagnóstico en 11 de las citologías,
de las cuales 7, o sea, un poco más de la mitad, se diagnosticaron como negativas en el programa de inteligencia artificial. Esto puede ser porque en el programa, al solamente arrojarnos imágenes y con la finalidad de solamente ver estas imágenes e interpretarlas, pues no es posible hacer el diagnóstico de una citología como inadecuada basados únicamente en la cuenta de las células. Entonces, pues muchas de estas laminillas son interpretadas como negativas en vez de ser interpretadas como inadecuadas por celularidad. En esta segunda tabla o segundo ejemplo, en el análisis donde los diagnósticos fueron también negativo, positivo e inadecuado, sin embargo, aquí los casos positivos fueron agrupados en significativos y no significativos. Vemos que el caso de este citopatólogo se hizo el diagnóstico de 11 citologías con diagnóstico significativo, de las cuales 5, o sea, un poquito menos de la mitad, también fueron diagnosticadas como significativas en el programa de inteligencia artificial. 4 de ellas fueron también positivas, pero en el grupo de las no significativas. Y 2 fueron diagnosticadas como negativas en el programa, lo que significa que tenemos 2 casos falsos negativos. En ambos análisis y para los 5 citopatólogos, la concordancia observada fue mayor a la concordancia esperada y los valores de capa mostraron una concordancia moderada en todos los casos. Sin embargo, cuando hicimos el análisis de la concordancia del diagnóstico general en el programa de inteligencia artificial con respecto al diagnóstico del consenso, en el primer análisis, tomando en cuenta los casos negativos, positivos e inadecuados, pudimos observar que capa mostró una concordancia moderada, excepto en los casos inadecuados, donde la concordancia fue débil, con un valor de 0.2958. En un segundo análisis, el valor de capa fue moderado en todos los casos, aquí tomando en consideración casos negativos, positivos, significativos y no significativos e inadecuados. Fue moderada en los casos negativos, en los casos positivos no significativos. Sin embargo, las lesiones significativas y las inadecuadas tuvieron valores de capa débil. Cuando se valoró la sensibilidad y la especificidad, así como los valores predictivos, tomando en cuenta la prueba diagnóstica de inteligencia artificial con respecto al estándar de referencia que fue el consenso, vemos que en el primer análisis la sensibilidad y la especificidad mostró porcentajes o valores muy similares a los reportados para la citología cervicovaginal en lo que se ha reportado en la literatura. Sin embargo, en cuanto a las lesiones significativas, vemos que la sensibilidad va a disminuir considerablemente, manteniéndose la especificidad y los valores predictivos en rangos pues esperados. En cuanto a la discusión, hay estudios que muestran que la combinación de ambos tipos de análisis añade sensibilidad a la detección de lesiones premalignas. Uno de los estudios que encontramos fue el de Bishop, que mostró una sensibilidad del 90% para la detección de lesiones de alto grado o lesiones de mayor grado en la interpretación al microscopio y una sensibilidad del 99% utilizando un sistema automatizado. En este estudio, la especificidad para ambos casos fue similar, con un 96.4 para la interpretación al microscopio y un 96.2 para un sistema automatizado. En el estudio de Wilbur, la interpretación al microscopio tuvo una sensibilidad del 91.1% y en el sistema automatizado fue del 98.4% para identificar lesiones de alto grado. En el estudio de Viscotti, la sensibilidad de la detección de lesiones de alto grado en el programa de inteligencia artificial y de la interpretación al microscopio fue muy similar, con un 79.9 y un 74.1% respectivamente.
En nuestro estudio, la sensibilidad para las lesiones significativas fue de hasta un 45.5% y para el programa de inteligencia artificial de hasta un 90.91% en la revisión al microscopio. Dado que un sistema de tamizaje se utiliza principalmente para analizar muestras normales, se espera que un pequeño porcentaje de muestras sean positivas, y para poder probar la capacidad de detección de un sistema es necesario analizar un gran número de casos positivos. Entonces, estos hallazgos pueden deberse al estándar de referencia utilizado, que en este caso fue el diagnóstico del consenso hecho al microscopio por los 5 citopatólogos, y a la baja cantidad de lesiones significativas encontradas en este estudio, que en realidad, para tratarse de muestras de tamizaje, pues estuvieron dentro de los rangos esperados. Hay estudios que han establecido que todavía se pueden aceptar niveles muy altos de falsos positivos, como en el caso del estudio de Wilbur, donde dice que, bueno, que los falsos positivos diagnosticados por la máquina pueden llegar a ser hasta del 75% para uno de los sistemas comerciales. La máquina entonces está configurada para poder clasificar o detectar los casos que son claramente normales y que de esta forma sean clasificados como tal, y todo lo demás debe ser inspeccionado también por un experto. Como conclusiones, tenemos que se mostró una moderada concordancia intraobservador en los 5 citopatólogos de los diagnósticos realizados en el microscopio y en el programa de inteligencia artificial. En todos los casos, la concordancia que observamos fue mayor a la esperada. Cuando comparamos la concordancia de la totalidad de los observadores con respecto al consenso, tanto las lesiones significativas como las citologías inadecuadas en ambos análisis tuvieron una concordancia débil. Cuando la sensibilidad al comparar el programa de inteligencia artificial con respecto al consenso, esto tomando en cuenta el análisis de los diagnósticos de negativo, positivo e inadecuado, fue mayor que cuando el análisis fue más específico, tomando en cuenta solo las lesiones positivas como significativas y no significativas. Esto demuestra que el programa ayuda a identificar lesiones positivas, pero no es preciso con lesiones clínicamente relevantes. Una de las observaciones que tuvimos también fue que la principal causa de imágenes no valorables en el programa de inteligencia artificial fue de carácter técnico. Para poder analizar una laminilla en la computadora, pues debe de escanearse con una resolución suficientemente alta para de esta forma poder extraer de forma confiable características que pueden determinar si es normal o indicar un cambio displásico. Y este es uno de los ejemplos de aquellas citologías que no pudieron ser valorables. Esto es porque, bueno, la laminilla está fuera de foco y entonces, pues la máquina va a arrojar una serie de imágenes que va a considerar como reactivas o como microorganismos, pero que pues sabemos que esto es falso, no es valorable. Son errores que aún presenta el sistema. Para poder obtener de esta forma una imagen adecuada, pues la imagen debe ser bien enfocada. Otro de los ejemplos es que las imágenes que arroja el programa pues están en un solo plano. Entonces muchas veces en una de las imágenes no nos es posible identificar claramente las características de la imagen que está en primer plano. No podemos modificar la luz o micrometrearlo como lo haríamos de manera convencional. Y de esta forma algunas de las células que están en otro plano pues no pueden ser evaluadas, como lo es en este caso o como lo es en este caso. Entonces, una alternativa es escanear la muestra en varios niveles de enfoque y elegir el mejor para cada célula, pero esto aumenta la cantidad de datos y lo que esperamos o la utilidad a la que se quiere llegar con un software es que sea un escáner completo del frotis en un tiempo corto y que sea de una calidad de imagen suficientemente alta. Como conclusiones, se espera que
en el futuro la combinación de expertos y de inteligencia artificial conduzca a un mejor flujo de trabajo con la generación de resultados más precisos, consistentes y útiles que lo que puede hacer un experto por sí solo. El programa tiene la capacidad de aprender, esta es una de las cuestiones positivas que vemos, que tiene la modalidad de capacitarse, que se le puede enseñar y que actualmente hay investigaciones enfocadas en hacer que los algoritmos sean más fáciles de interpretar y en proporcionar información sobre cómo funcionan. Por ejemplo, mostrando algunas de las características en las que se está centrando el algoritmo o dividiendo la ejecución del algoritmo de inteligencia artificial en pasos para que tengan más sentido lógico para un humano. Este panorama de la experiencia que tuvimos con el programa de inteligencia artificial, pues fue positivo, nos permitió hacer un trabajo en el cual se establece pues un ensayo para evaluar la eficacia de un programa de inteligencia artificial con la finalidad de que en un futuro sea accesible para muchos de los laboratorios. Les agradezco su atención y espero sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.